Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Bienvenidos amigos televidentes a su programa El Evangelio Eterno. El día de hoy nuestro orador, el pastor Hugo Gambetta, comenzará una nueva serie titulada Enfrentando la crisis con Jesús. Y el tema de hoy, estamos seguros, va a ser de mucho impacto, de mucha bendición en su vida. El tema que vamos a escuchar el día de hoy lleva por título ¿Qué significa la crisis actual? Escuchemos. Escuchas, estamos en medio de una terrible crisis, de modo que no podemos negarlo. El mundo está siendo sacudido por todo tipo de crisis. La que más nos afecta actualmente es esta crisis financiera, que comienza con los Estados Unidos y extiende sus ramas por todas partes de la tierra, las bolsas de valores siendo sacudidas terriblemente. Y esa no es la única crisis en la cual nos enfrentamos. También estamos enfrentando crisis en el mundo político. La guerra allá en Israel, en Irak, en distintos lugares está explotando por donde quiera la violencia. Estamos viviendo también momentos de terrible crisis en el mundo político. Las naciones enteras yéndose en bancarrota, algo que jamás habíamos visto. No solamente esto, también estamos viendo crisis en el mundo moral y social. La sociedad misma parece resquebrajarse. El núcleo de la sociedad, que es el hogar, se está destruyendo delante de nuestros hogares. La inmoralidad, la pornografía, el homosexualismo, tantas cosas están afectando la misma fibra de nuestra sociedad. Pero lo que es más terrible, estamos viendo crisis en el mundo religioso. ¿Sabías tú que todo esto que estamos mencionando y mucho más estaba profetizado en la palabra de Dios? Quiero invitarte a que abras el santo libro de Dios. Pidámosle al Señor su dirección antes de leer su palabra. Amante Dios, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender tu verdad, para entenderla y para que traiga paz a nuestro corazón. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. San Mateo, capítulo 24, comenzando con el versículo 3, el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo, escrito hace casi 2000 años atrás, nos habla de esta manera. Y estando él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten que los discípulos le preguntan al Señor: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, en respuesta a esta pregunta, mira lo que el Señor Jesús dice. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos por los lugares, y todo esto, todas estas cosas serán principio de dolores. Sí, aquí el Señor Jesús nos dice que habría crisis en el mundo religioso. Lo primero que Él responde es: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amigo, amiga que me escuchas, estamos viviendo en medio de la crisis más terrible en el aspecto religioso, espiritual del planeta Tierra. Nunca antes había habido tanta proliferación de enseñanzas, de doctrinas
Todos dicen llamarse cristianos, usar la palabra de Dios, y sin embargo hay una confusión tan grande. Todos dicen venir en el nombre del Señor Jesús. Hay algunos que hasta dicen ser el mismo Cristo, y nos da vergüenza tener que reconocer que aún por aquellos que se llaman ministros del Señor Jesús, se hacen pasar como si fueran el mismo Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesús lo había profetizado. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ustedes conocen muy bien el hombre que se ha levantado en Puerto Rico diciendo que Él es la encarnación de Cristo, que es el mismo Señor Jesucristo. Y Miranda ha ido por distintos países causando gran atención en el mundo de comunicaciones, pero trayendo problemas para el mundo cristiano, porque ya la gente no quiere creer en nada y en nadie. No solamente esto, la diferencia en el campo religioso. Por un lado, el mundo religioso, mundo católico, protestante, hablando de ecumenismo, de acercarnos los unos a los otros, de trabajar unidos, y por otro lado, gran cantidad de religiones diciendo nosotros somos la verdadera, la mera mera. Todos dicen usar la palabra de Dios, todos dicen enseñar las enseñanzas de Cristo, y sin embargo hay doctrinas tan dispares, tan diferentes. Unos se atacan a los otros condenándose como si fueran todos distintas religiones, y sin embargo todos dicen ser cristianos, seguir la palabra del Señor. Ya estaba profetizado, tenía que ser así. El Señor Jesús nos enfatiza esto en este sermón de las venidas del Señor Jesús. Él nos dice que vuelve a repetir esto mismo en el versículo 11. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, el amor de muchos se perderá. Pero sigue diciendo que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya vamos en dos lugares encontrando que el Señor Jesús nos habla de engaños, de falsos maestros, de falsos profetas, y lo vuelve a repetir nuevamente en el versículo 24. Él dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto está grave, mi amigo. Crisis en el mundo religioso, engaños por doquier, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros enseñando herejías que llevarán a la perdición a muchos. El Señor Jesucristo nos dice que estas cosas tenían que ser así, y Él nos amonesta, no sea que tú y yo seamos engañados, no sea que los mismos escogidos del Señor puedan ser engañados. Él nos dice en San Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Amigo, no alcanza con predicar en el nombre de Cristo, no alcanza con usar la misma Biblia, no alcanza con decir yo vengo en el nombre del Señor. Es más, ni siquiera es suficiente que hagan milagros en el nombre de Cristo. Cristo dijo, muchos vendrán en mi nombre y harán muchos milagros, y yo les declararé, apartaos de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Incluso dice aquí el Señor Jesucristo que van a echar fuera demonios en su nombre, que van a profetizar, predicar en su nombre. Esto es lo terrible. Saben, hay muchas personas que están engañadas hoy en día por falsos maestros.
Pero el engaño más grande es estar autoengañado, porque dice aquí que muchos en el día de su venida le van a protestar al Señor, le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos estos milagros, y Él les va a contestar: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Si no lo hacían por el Señor Jesús, entonces ¿por quién lo hacían? Van a hacer milagros, van a profetizar en su nombre, van a lanzar fuera demonios en su nombre, pero Jesús les dice: yo no los conozco. Y si no lo hicieron por el poder de Él, aunque lo hicieron en el nombre de Él, por el poder de quien lo hicieron, Él les llama obradores de maldad, del maligno. Quiere decir que esto es grave, amigo. Estamos en una terrible crisis. Pero ¿qué significa esta crisis actual? Y solo hemos tocado en el punto religioso. Hay crisis en el mundo político. Lo acabamos de leer. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Fíjense en el versículo 6 y 7 de San Mateo capítulo 24. Él dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, todas estas cosas, principio de dolores serán. Sí, amigos, también crisis en el mundo político. Guerras, están reventando por doquiera, rumores de guerras. Ahora mismo, en una guerra terrible, y ustedes han visto las consecuencias de esto en tantos niños y jóvenes muertos allá en Gaza, en Israel. Qué terrible es ver lo que está sucediendo hoy en día con personas inocentes, donde cientos de niños, de madres pierden la vida en medio de una guerra asesina. Pero el Señor Jesús dice: es necesario que todo esto acontezca. Todas estas son señales de que estamos viviendo en el fin, en la última generación. La pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús fue: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y entonces, como respuesta a eso, Jesús les dice: esto es lo que van a ver. Cuando ustedes vean esto, sepan que está cerca a las puertas. Señales en el mundo religioso, engaño por doquier. Señales en el mundo político, guerras, rumores de guerras, conflictos, disensiones. Pero también dice señales en el mundo físico, pestilencias, hambres, desastres, terremotos en diferentes lugares. Oh, mi amigo, no tienes más que recordar lo que te ha tocado vivir en los últimos meses y años, los desastres que están azotando no solo California, los Estados Unidos, pero el mundo entero. El Señor Jesucristo en San Lucas, en el capítulo 21 y en el versículo 11, nos declara, Mateo 21, 11, y habrá grandes terremotos en varios lugares y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. Aquí la palabra espanto se traduce en Valera del 60, terrores, terrorismo, grandes señales, pestilencia, desastres. Fíjense en el versículo 25 de San Lucas 21, 25 y 26, dice: habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de gente por la confusión del sonido del mar y de las ondas, desfalleciendo, secándose los hombres por el temor, el terror, la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Sí, mi amigo, lo que está sucediendo en el mundo es solamente presagio de que la venida del Señor Jesús está a las mismas puertas. Crisis
¿Qué acerca de la crisis económica que estamos viviendo? ¿Tendrá esto algo que ver con esto que el Señor Jesús dijo? ¿Será esto señal de algo? Obama nos dice que las cosas se van a poner peor antes de que se pongan mejor. ¿Será cierto lo que él dice o serán palabras políticas? Bueno, el de que se va a poner peor, mejor que lo creamos, porque él claramente nos dice como conocedor de las cosas, y si él nos está diciendo que las cosas se van a poner peor, es que podemos esperar peor, pero se pondrán mejor. Esta crisis financiera en la cual estamos, ¿qué significa? ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Hay muchas personas que están sufriendo por esto, han perdido su trabajo, gente que se está regresando a sus países porque ya no sabe cómo hacer frente a la crisis financiera. Hay muchos otros que se han quedado sin sus casas, sin sus propiedades, sin techo para su hogar, su familia. La crisis está avasallando donde quiera. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa la crisis actual? ¿Será esto que se va a mejorar o vienen cosas peores? Mira, mi amigo, yo quisiera, amiga que me escuchas, decirte que las cosas se van a poner mejor luego, como dice nuestro nuevo presidente Barack Obama. Pero realmente se van a poner mejor. Quisiera saber lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. Mira, el tiempo ya casi se nos acaba. En nuestro próximo programa vamos a tomar tiempo para entrar directamente a este tipo de crisis que estamos pasando ahora y explicar el porqué de esta crisis y a dónde nos está llevando. Una cosa te puedo decir, que la palabra de Dios nos dice que habría una crisis financiera terrible y que esto sería señal del tiempo en que estamos viviendo, señal de la última generación, y que la desgracia vendría luego para dar lugar para la venida del Señor Jesús. Mira, es cierto, las cosas se van a poner peor y luego se pondrán mejor, pero no porque el hombre trae la solución, ni siquiera el nuevo presidente trae la solución. En medio de esta crisis, la única solución es Jesucristo. Él es el que va a traer la solución a los problemas de este mundo. Por eso Él nos dice allá de vuelta en San Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 33. Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Cielo y tierra pasarán, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dice el Señor Jesucristo, no pasarán. Mira, amigo que me escuchas, realmente todo lo que está sucediendo es señal de que la venida del Señor está a las mismas puertas, y tú y yo necesitamos prepararnos. Necesitamos preparar nuestras familias. Esta crisis es solamente presagio de cosas peores que vienen. Cristo dijo, esto será principio de dolores. Y mira, amigo, ¿sabes? El Señor Jesucristo quiere que tú puedas prepararte tú y preparar a tu familia para lo que viene. En esta serie vamos a estar estudiando exactamente eso. Cómo prepararnos para poder sobrevivir esta crisis y poder estar listos para la venida del Señor. Yo quiero decirte que fuera de Cristo no hay esperanzas. Él es el único que tiene la solución para la crisis de este mundo y para la crisis en tu vida, porque esa es la peor de todas las crisis. ¿Hay crisis en tu hogar? ¿Tienes crisis con tus hijos? ¿No sabes cómo enfrentar la situación por la cual estás viviendo? El único que puede darte la solución es Cristo Jesús. Por eso yo te invito en esta hora que vengas a Él, a su palabra. Aquí aprenderás sobre nuestro Señor Jesucristo y el plan que Él tiene para tu propia vida. En la palabra de Dios encontrarás la solución para las cosas que afectan tu propia vida, pero para eso tienes que creer en Él, tienes que aceptarle, tienes que decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida, que tú me transformes. Por eso te invito en esta hora a tomar esa decisión. Sí, voy a tratar a Jesús, voy a buscar su palabra, voy a seguirlo a Él. ¿Quieres orar conmigo en esta hora y pedirle al Señor que haga eso en tu vida, que entre
que te transforme, que te dé la esperanza en medio de esta crisis, en medio de esta desesperanza. Oremos juntos, pues. Amante Dios, en esta hora yo te pido por cada televidente que ha tomado la decisión de buscarte en esta hora de crisis. Tú dijiste que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Señor, acepta cada decisión en esta hora. Tráelos a ti, tráelos a tu palabra y a tu verdad. Que en medio de esta crisis podamos tener un ancla segura que es Cristo Jesús. Bendice a cada uno que está llamando en esta hora para que pueda recibir tu bendición. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. ¿Sabes? Quiero invitarte a que nos llames en este momento. Que nos llames al teléfono que aparece en tu pantalla. Queremos enseñarte la palabra de Dios. Tenemos un curso gratuito. En un momento nuestro anunciador te va a decir cómo pedirlo y cómo poder conseguir también una tremenda profecía que está en la palabra de Dios. Se llama Los Estados Unidos en Profecía. Ha sido para mí un privilegio estar contigo y llegar hasta tu hogar a través de el Evangelio Eterno, tu programa, y nos veremos nuevamente en nuestro próximo programa aquí en este mismo canal. Que el Señor Jesús te bendiga a ti y a los tuyos.